Hola y bienvenidos a un episodio de diseño de sistemas, el primer episodio, donde hablaré sobre la inyección de dependencias y sobre los singletons. Bueno, pues la inyección de dependencias consiste en evitar que el código dependa mucho del resto del código. Por ejemplo, a lo mejor tienes dos clases, la clase 1 y la clase 2. Y a lo mejor sin inyección de dependencias, tú cambias cierto código en esta clase y como la clase 2 depende de la primera, a lo mejor tienes que cambiar código aquí porque no te sirve. O a lo mejor quieres implementar código de una tercera clase para reemplazar la primera y tendrías que cambiar más código en esta otra clase. Bueno, pues la inyección de dependencias evita este problema, ya que no se crea un objeto de las clases dentro del constructor. Normalmente, antes lo que hacíamos era, si queríamos usar un objeto de esta clase, la creábamos en el constructor de esta clase. Con la inyección de dependencias, no la creas dentro del constructor, sino que llamas a un método de esta clase o se lo pasas cuando vas a construir la clase y ahí se inyecta la dependencia. Como pueden ver, aquí tenemos ya tres objetos, dos objetos de clase motor y uno de clase coche. Normalmente programando dentro de la clase coche, aquí en el constructor pondríamos que este motor sería un nuevo motor. Por ejemplo, este motor. ¿Qué problemas trae? Al hacer esto, normalmente no te permite cambiar este objeto. Cuando estás ejecutando, no te permite cambiar este objeto y estás obligado a usar este objeto. Y a lo mejor si modificas algo de este objeto, tienes que modificar más cosas dentro de esta clase. Como pueden ver, aquí hay dos métodos. El primer método es simplemente el de poner en marcha el coche, con el método para poner en marcha el motor, y te imprime que el coche está en marcha. Y aquí este segundo método es el método con el que se inyecta la dependencia. Este método sirve para cambiar el motor cuando se está ejecutando o dependiendo de ciertas circunstancias. Aquí podemos ver el motor. El motor consiste simplemente en un boolean para saber si tiene nitro o no tiene nitro y una string para el tipo de motor. Y aquí tiene una función que es simplemente la que pone el motor en marcha. Bueno, pues aquí tenemos, como pueden ver, tenemos un motor V6 y un motor V12. El V12 tiene nitro y el V6 no. Pues ahora mismo, si a coche le damos a drive, obviamente nos saldrá un error porque no tiene motor actualmente. Si al coche le ponemos un motor, vamos a poner el V6, pues el coche ahora sí conduce. Vamos a cambiar aquí en motor para que muestre por pantalla el tipo del motor. Que ahora con esto, cuando se imprima por pantalla, se verá qué tipo de motor es. Como pueden ver, aquí tiene el V6, por lo cual te dice que tiene el V6. Y después aquí podemos cambiar el motor al V12 y nos dirá el tipo de motor que tiene. Esto sirve porque en la vida real, pues obviamente un coche te permiten cambiar de motor. Cuando tú vas a un taller y a lo mejor se te estropea el motor, pues puedes comprarte otro motor. Pues básicamente esto emula el poder cambiar. En casos más prácticos, por ejemplo, se usa para una aplicación de correo en la que a lo mejor puedes cambiar de Gmail a Outlook o de Outlook al Thunderbird. Puedes cambiar de diferentes proveedores de correo sin tener que reescribir completamente todo el código, cambiando a lo mejor una línea cuando anteriormente con la dependencia original tendrías que cambiar a lo mejor más de 20 líneas. Por ejemplo, un caso en el que se falló en esto específicamente, un caso en el que si se hubiese hecho de esta manera se podría haber evitado, es como en el rework de un personaje en el LoL, no me acuerdo el nombre porque no juego al LoL, pero ese personaje, cuando le empezaron a cambiar el código, vieron que todos los otros personajes dependían de ese personaje, por lo que tuvieron que crear una nueva clase
para poder crear ese rework del personaje, poder cambiarle el código. En cambio, si hubiese inyección de dependencias o simplemente hubiesen creado una clase abstracta de la cual todos los otros personajes heredan, pues probablemente se habrían ahorrado un montón de tiempo en solucionar ese problema en vez de tener que pasarse meses cambiando y escribiendo nuevo código. Ahora explicaré los singletons, que simplemente es una clase que solo permite tener una única instancia, un único objeto, y que si se intenta crear un nuevo objeto, simplemente devuelve el objeto ya existente. Para empezar, tiene un atributo estático porque es de la clase, no del objeto. Recuerden que estático significa que es de la clase y es uno del mismo objeto. Vamos a llamarlo instancia. Luego, aquí viene la parte que lo convierte en un singleton, que lo protege de nuevas creaciones por parte de otras clases. En vez de tener el constructor público, se pone en privado. Al ser privado, solo esta clase puede crear un objeto de esta clase. Y vamos ahora a poner un método estático que devuelva el singleton y se va a llamar getInstance. Abrimos los corchetes y aquí simplemente va a ver que si la instancia es null, es decir, no hay instancia creada, pues en la instancia es un nuevo objeto. Así de simple. Cuando se llame por primera vez a este método, se va a crear el objeto y las siguientes veces simplemente va a devolver el objeto ya creado. Por ahora os podéis preguntar, ¿y exactamente para qué me sirve? Bueno, pues a lo mejor tenéis un objeto que lleva algunos cálculos matemáticos que realmente no sirve tener más de un objeto, o a lo mejor tienen un objeto que controla la conexión a una base de datos específica y a lo mejor hay 5 clases diferentes que pueden llamar por primera vez a ese objeto. En vez de crear 5 objetos diferentes accediendo a la misma base de datos, pues con este singleton se podría crear un objeto que todos los demás objetos del código puedan utilizar para acceder a esa base de datos. Simplemente es eso, es para evitar que se creen nuevos objetos y que todos usen el mismo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.